los géneros y corrientes literarias. Ahorita vamos a hablar de los géneros. Las corrientes, ahorita vamos. Entonces, bueno, géneros literarios es el épico, el lírico y el dramático. Tiene que ver en cierta forma con las funciones de la lengua. Por ejemplo, el género épico trata más bien de referir. Puede ser dicho más o menos en poemas y así, pero trata más bien de referir. Entonces, el épico, este género literario, eh, no se vayan a confundir y decir, bueno, ¿cuál es el género? ¿Cuál es el tipo de texto? No traten de confundir, traten más bien de asociar, no traten de diferenciar, más bien de asociar, pero que estas asociaciones tengan una cierta coherencia. Por ejemplo, el género épico, podemos poner las narraciones porque están narrando, refiriéndonos cosas, por eso les estoy diciendo que tiene que ver con las funciones de la comunicación, porque estamos al final de cuentas hablando de literatura. Entonces, el género épico son narraciones, puede ser una novela, puede ser hasta una misma noticia, o sea, algo que nos esté refiriendo algo del mundo. El género lírico tiene que ver con esto de la lira, que es esta especie como de arpa que usaban los griegos. Entonces tiene que ver con la poesía, con la música, con los cantos, con las canciones. Y el dramático, por último, es el que tiene que ver con el teatro. Entonces, aunque ustedes digan, ya me estoy confundiendo, no es que se estén confundiendo, es que están asociando poco a poco y estamos viendo que se repite en cierta forma la información, nada más que viéndola de diferentes aspectos. Épico, forma objetiva de hechos legendarios o ficticios desarrollados en un tiempo y espacio determinados. El autor usa como forma de expresión habitual la narración, aunque pueden darse también la descripción y el diálogo. En algunos casos la épica no es escrita, sino más bien contada oralmente por los rapsodas. Bueno, esto sobre todo en tiempos más antiguos. En este momento todo se puede escribir y se puede imprimir. Se basa en hechos reales o ficticios, ya lo dijimos, la narración se realiza en pasado generalmente, ¿no? La Ilíada, las crónicas de Narnia, la leyenda del rey Arturo, el Niño Cid, algunos de estos vienen obviamente en verso, entonces digamos, pero estos, recuerden, no hay nada que sea absoluto. El género épico va a tener generalmente algo de lírica o algo de dramático, sin embargo, es esencialmente narra, aunque puede tener elementos líricos, esencialmente va a narrar acontecimientos. Tiene a incluir a los demás, tiene a incluir a los demás géneros. Perdón, no, no, no. Lírico y dramático, razón por la cual suele ser el que tiene mayor extensión. Generalmente, pues la Ilíada es muy larga, por ejemplo, y por lo mismo tiende a escribir como diálogos y tiene a ver a veces hasta fragmentos de poemas o ciertos indicios líricos. Por eso les he comentado, no se vayan a asustar de decir, bueno, es lírico, dramático o es un poco de todo, pero esencialmente es épico. Ahí es donde ustedes tienen que tener cierta perspicacia para que no se vayan a confundir ni se vayan a preocupar, sobre todo. Posee las siguientes variantes o subgéneros, por ejemplo, la epopeya, la Ilíada que ya hemos visto, el cuento tradicional, ¿no? Hay muchos cuentos tradicionales, los mitos, las leyendas, los relatos, las novelas. Ahora vamos a ver el género lírico, ¿no? Tenemos el épico, ahora vamos a ver el género lírico. El autor quiere expresar todos sentimientos y emociones respecto a un ente u objeto de inspiración. La poesía lírica era recitada con una lira, que es este instrumento, por eso se dice la poesía lírica, tiene que ver mucho con la lira, con la música, con el ritmo, de ahí su nombre lírico. Tiene afinidad a la música. Trata casi siempre sobre sentimientos o vivencias. El poema lírico tiende a tener una duración corta y reducida, a fin de concentrar su significado, ya sea en el verso o en la prosa. Esto desde la poesía, desde el tiempo de los griegos. Por eso mismo las canciones de hoy pues duran entre 3 4 y 5 6 minutos. No pueden durar más porque a veces se pierde como el efecto lírico que se busca. Tiene subgéneros del mismo modo que el género épico. Ahora, el himno, la oda, la sátira y la elegía son esencialmente géneros que reconcentran gran cantidad de sentimientos y aunque a veces puedan narrar cosas, nos pueden dar indicios de que se trata del género épico, es esencialmente algo rítmico, algo lírico, algo eh, melodioso. Ejemplo, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Fray Luis de León es un fragmento de uno de sus poemas más conocidos. Corrientes literarias. Ya vimos ahora los géneros.
Ahora vamos a ver las corrientes literarias. Pues en todo caso, este es el 2.2 y este sería el 2.1. No se van a confundir. Vamos a ponerlo grande. Ahora vamos a ver el 2.2, corrientes literarias. El realismo, primero. El realismo es la corriente literaria del siglo XIX principalmente, que dominó a la novela y la prosa. El realismo comienza desde antes, de hecho desde el siglo XVII, desde el principio del siglo XVII, la gran obra de Cervantes, el Don Quijote de la Mancha, es una novela esencialmente realista, picaresca pero realista, pero realmente ya como una corriente literaria no empieza sino hasta el siglo XIX. Trataba de reflejar lo más claro posible la realidad circundante como espejo. Dentro del realismo se encuentra el naturalismo, que es como un microscopio. El poema, antes las novelas a veces trataban sobre la nobleza, sobre, igual que el teatro. Ahora el realismo trata de hablar sobre todo, ¿no? A veces hay poderosos, pero también hay veces hay gente del pueblo, o hay gente pobre, o hay gente loca, en fin, trata de reflejarlo todo cual espejo. Y dentro de este realismo, cuando se trata de meterse más en la psicología, sigue siendo realista, pero se trata de meter más en la psicología como para darle más fuerza, más argumentos y entender mejor el por qué hace esto o aquello, este o aquel personaje. Entonces, hablamos de una novela de tipo naturalista, ¿no? Se mete más en la psicología. Entonces, por eso decimos que es un microscopio. Uno es como espejo y otro es microscopio. Autores representativos, algunos de hecho son naturalistas y realistas a un tiempo. Por ejemplo, Galdós es naturalista y realista a un tiempo. Bueno, Balzac, Dickens, Galdós, Flaubert, Dostoyevsky. Son algunas de las novelas más importantes. Por supuesto que hay más escritores y hay más escritos de cada uno, pero no vamos a tratar de atiborrarnos. Otra de las corrientes literarias es la contemporánea. Esto ya es más bien del siglo XX. La literatura contemporánea es la que proliferó durante el siglo XX. Características se mezclan otras corrientes del pasado, por ejemplo el naturalismo, el romanticismo, que es un poco anterior al realismo, pero también el realismo vuelve a ser. También se insertan otros subgéneros y corrientes artísticas y filosóficas como el modernismo, que es una corriente de finales del siglo XIX, el surrealismo, que es una corriente de finales del siglo XIX, pero sobre todo de principios del siglo XX, y el psicoanálisis, porque precisamente a finales del siglo XIX surge la psicología ya como una ciencia separada de la filosofía y de otras. Por eso las corrientes literarias absorben también estos géneros y por eso la literatura contemporánea tiende a tener de todo, ¿no? De repente es un poco más deprimente, precisamente porque como tiene muchas cosas psicoanalíticas, a veces nos muestra esa parte abyecta o grotesca del hombre y de la sociedad, y por eso a veces tendemos a decir que la literatura de hoy es francamente desoladora y deprimente. El texto narrativo. El texto narrativo es narrar. Tiene que ver con el género épico, esencialmente, ¿no? Con la función de la comunicación referencial. El cuento, características y corrientes del cuento, es una narración breve de hechos imaginados o reales protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Esto es muy fácil, esto casi estaba de más, porque todos sabemos que un cuento es generalmente pequeño, hay cuentos largos, es cierto, pero son excepciones que confirman la regla. No es fácil trazar una distinción completa entre cuento y novela, sin embargo sabemos que el cuento tiende a no ser mayor de 40, 50 páginas y la novela necesita, por sus mismas características, más espacio. La intriga se vive intensamente desde el inicio, las acciones son ejecutadas por personajes, su estructura es planteamiento, no y desenlace. Es un poco más sencillo, no más fácil ni más simple, es más sencillo. Corrientes del cuento, bueno, el cuento policial o detectives, del siglo XIX, ciencia ficción, tiene que ver un poco pues, con la situación de la sociedad. Cuento clásico, de la Edad Media y del Renacimiento, cuento fantástico, cuento de terror, muy famosos por los de Allan Poe, por ejemplo.